entonces vamos a dar la segunda parte de escorrentía superficial. Veo que el profesor Ávila desarrolló muy bien toda esa primera parte. De todas maneras, acá yo tengo una presentación que simplemente voy a pasar rápido la primera parte para ir de lleno ya a la aplicación de la fórmula racional. Acá están un poco los textos que estamos utilizando. Uno de la hidrología en la ingeniería de Germán Monsalve, un libro muy bueno colombiano que estamos utilizando en la cátedra. El otro es el libro completo de hidrología de la Universidad de San Simón. El cuarto es el de que vamos a detenernos con ¿verdad? Hidrología básica Univalle, el tomo 2, que es el capítulo 6 completo, que considero que es fundamental este capítulo de este libro, ¿verdad? Y después tenemos la aplicación de la fórmula racional de la tesis IDF-F1, esa tesis que ya les estuvimos mostrando, y algunos ejemplos. Seguramente la parte de ejemplos y ejercicios vamos a darlo en detalle en la clase de mañana. Entonces ahora voy a dar inicio. Entonces, toda esta primera parte, como les dije, ya el profesor Ávila mostró perfectamente. Simplemente voy a hacer una reiteración aquí, digamos que la causa de la escorrentía es la lluvia que cae en la cuenca, y esa lluvia entonces produce un escurrimiento en un punto, por ejemplo, de salida de la cuenca, ¿verdad? No quiere decir que solamente la lluvia produzca escurrimiento, porque también el río principal o el arroyo puede tener un cauce permanente, que es el caudal base, que no depende de la lluvia, ¿verdad? Pero fundamentalmente cuando estudiamos la escorrentía, entonces nosotros lo que buscamos es establecer los patrones de correlación que puede existir entre la lluvia y la escorrentía que se produce entonces en la cuenca. Voy a ocultar mi video, entonces con eso vamos a ver mejor. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces todo el origen de la escorrentía creo que ya está bien suficientemente discutido, ¿verdad? Entonces el comportamiento del agua, que ya sabemos que nunca está quieta, pero que rápidamente sigue diferentes caminos para llegar a los cauces finales de drenaje, ¿verdad? Entonces, aquí un poco está voy a mostrarles un poco el alcance del programa. Nosotros vamos hoy a concentrarnos en la aplicación práctica con la fórmula racional. Hay otro método, que es el método de las isócronas, seguramente ya vamos a verlo en la parte práctica mañana. Entonces, también con respecto al escurrimiento, entonces también, como les dije, ya el profesor Ávila mostró bien detallado, ¿verdad? Entonces el caudal se mide en unidad de gasto, que metros cúbicos por segundo, también puede ser en caudal o hectómetro cúbico año, ¿verdad? En unidades de gasto unitario, que sería metros cúbicos por segundo por kilómetro cuadrado, hectómetros cúbicos kilómetro cuadrado por año. Y en lámina equivalente sobre la cuenca medida en milímetro día, milímetro mes, milímetro año, que nos sirve para el balance hídrico de la cuenca, ¿verdad? Entonces también el escurrimiento tenemos diferentes partes, los cauces, tenemos el escurrimiento sobre el terreno, el hipodérmico subsuperficial y el subterráneo, ¿verdad? Entonces ahí un poco lo importante es que el subsuperficial es mucho más lento que el superficial, ¿verdad? Tarda más tiempo en llegar al punto de salida, pero puede inclusive aportar mucho más agua que el caudal superficial. Es muy importante su estudio. Después tenemos el escurrimiento subterráneo. Y bueno, también el escurrimiento superficial ya habían visto, es lo que ocurre por encima. Voy a ir rápido con esto, ¿verdad? El subsuperficial es, como les dije, corre paralelo a la superficie hasta llegar a los cauces de drenaje, y esto ocurre con la intensidad de lluvia, es inferior a la capacidad de infiltración del suelo, ¿verdad? Y después tenemos el escurrimiento subterráneo, que es cuando el agua ingresa a la zona saturada, se intercepta a nivel freático y llega al cauce de drenaje, ¿verdad? Entonces, y esta agua subterránea es lo que se asocia con el flujo base o caudal de estiaje, es decir, el caudal que tiene un arroyo, un río independiente de la lluvia, ¿verdad? Entonces, ese ciclo de escurrimiento nos muestra que el agua primero se almacena en depresiones, hay una intercepción, hay una humedad, alimenta la humedad del suelo, eso se llama infiltración. Luego tenemos los tres escurrimientos que les mostré, donde finalmente el superficial es el que más nos interesa, ¿verdad?
Entonces ahí también ya había mostrado el profesor Águila, entiendo esto, ¿verdad? Que la clasificación de escurrimiento, tenemos escurrimiento total en un punto de salida en la cuenca, es la suma del escurrimiento directo o escorrentía más el escurrimiento base. Y ahí tenemos entonces la forma que se distribuye eso. El subsuperficial se suma con el subsuperficial rápido y para formar el directo, y el lento con el subterráneo para formar el flujo base en los cauces, ¿verdad? Esto también voy a pasar por alto todos los factores que afectan al escurrimiento, que son los climáticos, fisiográficos, ¿verdad? Ahí, como ustedes saben, es importante poder determinar esos parámetros que caracterizan la cuenca, sobre todo el tipo de uso de suelo, y la pendiente son lo más importante, ¿verdad? Todo eso ya habíamos visto también. Después tenemos los factores climáticos y los factores fisiográficos. Todos estos factores influyen en la formación de la escorrentía superficial, tanto la intensidad de precipitación como la duración y la precipitación antecedente, ¿verdad? Que es un poco suponer qué pasa antes de la precipitación, si el suelo estaba seco o el suelo estaba húmedo, ¿verdad? Después tenemos los factores fisiográficos, donde el área de la cuenca y la permeabilidad son factores muy importantes. Y después tenemos los factores antrópicos humanos. Si por ejemplo tenemos una obra en la cuenca que regula el caudal, como una presa, por ejemplo, o una rectificación del cauce. Como ven, todos estos parámetros influyen en la formación de la escorrentía, ¿verdad? Y las variables, tenemos el caudal, que ya le dije, se mide metro cúbico por segundo o litro por segundo, ¿verdad? Está definido, entonces eso que el caudal, ustedes saben que es volumen, volumen sobre tiempo. Entonces, digamos, si tenemos caudal, podemos tener volumen de escorrentía que escurre, digamos, volumen total que puede escurrir a partir de una lluvia. Después tenemos caudal específico de la cuenca, que ya les comenté, que es metro cúbico por segundo por kilómetro cuadrado o litro por segundo por hectárea. Este es un parámetro muy importante cuando queremos comparar diferentes cuencas. Y bueno, después tenemos los caudales máximo, medio y mínimo, ¿verdad? Que caracterizan, entonces, nos ayuda a entender, digamos, el comportamiento del cauce. Ahora bien, hay una fórmula que está ahí en el libro de Germán González, que después le voy a pasar la literatura, entonces define el coeficiente de escorrentía superficial C como la relación entre el volumen escurrido sobre el volumen precipitado, ¿verdad? Entonces, ese es un factor clave aquí para entender, digamos, qué parte de la escorrentía se infiltra o no, ¿verdad? Este coeficiente sabemos que varía entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, por supuesto que se puede definir para una lluvia aislada o para varias lluvias, ¿verdad? Entonces, conocido, entonces, este coeficiente para una determinada lluvia con cierta intensidad y duración en un área dada, se puede determinar la escorrentía superficial de otras precipitaciones de intensidades diferentes, siempre que la duración de la lluvia sea la misma. Y ahí tenemos un poco la definición que también ya vieron, el tiempo de concentración. Este es un parámetro muy importante que se entiende como el tiempo que tarda una gota de lluvia de viajar del punto más alejado de la cuenca, o olla. Bueno, acá la palabra olla es sinónimo de cuenca, ¿verdad? En los libros colombianos, para llegar a una sección determinada de dicha corriente. El tiempo de concentración mide el tiempo que se necesita para que toda la cuenca o olla contribuya con la escorrentía superficial en una sección considerada. Y se mide en minutos o en horas, ¿verdad? Opa, me saltó la presentación un segundito. Bueno, entonces, siguiendo adelante, tenemos otros parámetros que tenemos que manejar, ya que vamos a calcular ya caudal una cuenca. Un parámetro, entonces, es el periodo de retorno. Este es un parámetro fundamental en la hidrología, que acá define este texto como el periodo de tiempo promedio en año en que un determinado evento, en este caso puede ser un caudal o una altura hidrométrica o una lluvia, es igualado o superado por lo menos una vez. Y voy a tener un poco esta definición que causa mucha confusión entre muchos colegas ingenieros que no son del área de recursos hídricos, ¿verdad? Porque vamos a ver más adelante, cuando veamos en obras hidráulicas, hidráulica de alcantarilla, vamos a ver que, por ejemplo, para diseñar una alcantarilla, se especifica que el tiempo de retorno que hay que usar es 25 o 50 años, ¿verdad? ¿Qué significa 25 años? No quiere decir que esa lluvia va a ocurrir cada 25 años, sino que dentro de un periodo de 25 años
puede ocurrir al menos una vez, pero puede ocurrir varias veces. Entonces, es un concepto muy importante que seguramente vamos a insistir ahora con los ejercicios. Después tenemos el nivel del agua, que es una de las medidas más fáciles de determinar sobre una corriente de agua. Como ven en la figura, se expresa en metros centímetros, se refiere a la altura alcanzada por el nivel de agua en relación con un nivel de referencia, tal como se presenta esquemáticamente en la figura, ¿verdad? Después de las crecidas, inundaciones de desbordamiento, bueno, es algo que se define justamente con la elevación del nivel del agua, ¿verdad? Una inundación se define como una elevación no usual del nivel de agua que provoca desbordamiento y posibles perjuicios. Después tenemos los hidrogramas, se denomina hidrógrafa o hidrograma de caudal, la representación gráfica de la variación del caudal en relación con el tiempo. El intervalo de tiempo puede ser de varias horas, como se ve en la figura de la derecha, y un hidrograma típico de una lluvia, o el que está a la izquierda, que es, digamos, de un periodo de un año, por ejemplo, donde podemos ver el comportamiento a través de los meses. Bueno, acá vamos a usar otro elemento para mover. Bueno, entonces ya entrando entonces los modelos de precipitación y escurrimiento, el objetivo central de este capítulo entonces es establecer patrones de correlación entre la lluvia y el caudal que ocurre. Hay muchos modelos, hay muchas fórmulas empíricas que vamos a ver cuando veamos máximas crecidas, pero acá muestro un ejemplo tomado, digamos, en un río. Entonces tenemos, digamos, en la vertical tenemos el escurrimiento anual en centímetros, o en centímetros, ¿verdad? En una estación meteorológica en el río Tulúa, dice. Entonces ahí tenemos entonces que para ese escurrimiento en centímetros correlacionamos con la precipitación media anual ponderada que ocurre en esos años, ¿verdad? Que en este caso por Thyssen, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una nube de puntos y podemos establecer una recta de regresión por correlación lineal, y vemos que tenemos la ecuación Q medio igual a menos 901 más 505P, con un coeficiente de terminación bajo, 0,86. Evidentemente es bajo, solamente son 10 puntos, ¿verdad? Y nos muestra entonces que necesitaríamos más tiempo, más parejas de números de escurrimiento total versus precipitación para tener una mejor correlación. Sin embargo, es una correlación, y nosotros, por ejemplo, con esto podríamos establecer para diferentes años qué caudal esperado o qué volumen esperado para diferentes niveles de precipitación. Esto es muy importante hoy que se habla mucho del tema del cambio climático y queremos saber cuál sería el comportamiento esperado, por ejemplo, en el río Paraguay para dentro de 6 meses. Bueno, después tenemos la otra curva que obtenemos a partir de los aforos, y hacemos una campaña de aforos de caudales, y en esos mismos aforos medimos el nivel del agua. Entonces podemos establecer una nube de puntos y obtenemos una curva de altura caudal, una relación hidrométrica. Esta curva es parabólica, tenemos en ordenada tenemos la cota, y en la cita tenemos el caudal. Fíjense que es parabólica, y aquí el tema más importante es cómo extrapolamos para niveles mayores, porque normalmente cuando hay crecida es difícil medir caudal. Entonces, un poco ahí la idea es ver de qué manera nosotros podemos extrapolar esta curva, y entonces ahí esto, digamos, lo podemos hacer si tuviéramos la sección del cauce, entonces podemos establecer, digamos, podemos estimar, digamos, un determinado aumento de caudal, qué altura tendríamos, y podemos hacer una extrapolación de esos puntos. Es una pregunta que siempre solemos poner en los parciales, ¿verdad? Ya entrando en la fórmula racional, que un poco el tema central ahora es ver un poco esta fórmula, que es la fórmula universal más utilizada para calcular caudales, ¿verdad? Y según otros autores comentan, un segundito, voy a abrir un poco aquí otra. Bueno, acá justamente estoy usando un material de apoyo. Entonces dice que la mayoría de los métodos empíricos se han derivado del método racional, y en la literatura americana se la menciona en Quisling, 1989. No obstante, otros autores citan que los principios básicos de este método fueron desarrollados por Mulvaney en Irlanda en 1851. Entonces esta es la fórmula más utilizada en la hidrología, porque muy rápidamente podemos tener un caudal a partir de ciertos parámetros, como vamos a ver a continuación. Entonces esta fórmula entonces
se busca entonces a partir de una lluvia obtener entonces qué caudal es esperado en una cuenca, ¿verdad? Entonces se supone que para usar la fórmula racional el caudal Q sub E toma un valor máximo o pico Q sub P cuando debido a cierta intensidad de lluvia sobre un área de drenaje es producido por esta precipitación que se mantiene por un tiempo igual al periodo de concentración del caudal en el punto en cuestión, ¿verdad? Teóricamente este es el tiempo de concentración, que es el tiempo requerido para que la escorrentía superficial de la parte más alejada de la cuenca llegue al punto de interés. Entonces el caudal Q sub P, como le dije, el pico corresponde a una lluvia de intensidad I sobre un área de drenaje A. Lluvia esta que entonces dura un tiempo tal que toda el área de drenaje contribuye a la escorrentía superficial, siendo Q sub P el caudal máximo de escorrentía. Entonces Q sub P igual a C por I por A, ¿verdad? Donde Q sub P se mide en milímetros cúbicos por segundo, el área puede estar en kilómetros cuadrados o en hectáreas y la intensidad normalmente en milímetros hora, ¿verdad? Entonces, por supuesto que para aplicar esta fórmula tenemos que conocer el coeficiente de escorrentía, ¿verdad? Entonces, ahora bien, si nosotros vemos que el coeficiente de escorrentía es el volumen de escorrentía superficial total, B sub E dividido la precipitación total, si ambos dividimos por el tiempo, vamos a tener entonces que B sub E sobre T es el Q sub E, y B sub P sobre T sería I por A, ¿verdad? Entonces B sub P sobre T sería entonces la intensidad por el área sería el equivalente entonces del volumen de lluvia que precipita, suponiendo que esa intensidad es constante en toda el área y cae a la misma altura de precipitación en toda la cuenca. Entonces Q sub E es el caudal de escorrentía directa y la intensidad de la lluvia, este tiempo de duración de la lluvia al área de drenaje. Entonces vamos a tener que que C va a ser igual si reemplazamos estos parámetros en la fórmula de arriba, vamos a tener que C va a ser igual a Q sub E sobre IA. Entonces fíjense que entonces de ahí sale la deducción de la fórmula racional, ¿verdad? Entonces que de ahí pescamos Q sub E. Hay que recordar que Q sub E representa el volumen de escorrentía superficial por unidad de tiempo de duración de la lluvia. El denominador representa el volumen de lluvia por unidad de tiempo para esa duración. Entonces esa sería la deducción de la fórmula racional, para entender un poco. Entonces esta aplicación de la fórmula depende del coeficiente de escorrentía y de la obtención de una intensidad de precipitación asociada al tiempo de concentración de la cuenca. Esta cuenca puede ser rural, urbana o puede ser combinada, ¿verdad? Ahí tenemos una tabla que nos muestra unos rangos del coeficiente de escorrentía en función del tipo de suelo y la pendiente. Fíjense, ahí tenemos prado con suelo arenosos planos de 0,05 a 0,10. Si fuera un suelo pesado promedio va hasta 22. El área, digamos, comercial entre 70 y 90. Las áreas residenciales también podemos una clasificación industrial, parques, las calles, por ejemplo, de 0,70 a 0,95. O sea, hay muchísimas tablas para poder obtener entonces el coeficiente de escorrentía, ¿verdad? Ahora bien, vamos a entonces, para poder aplicar esta fórmula racional, inicialmente vamos a mostrar un ejemplo, una cuenca agrícola o rural, ¿verdad? Y después vamos a ver que la cuenca urbana es totalmente diferente, ¿verdad? Una cuenca entonces rural o agrícola, acá está el documento que se toma, entonces vamos a tener este concepto que ya lo vieron en la primera parte de la clase, donde el concepto general, si acá tenemos una familia de curvas I de F, fíjense, de su R 5 años, 10 años, 20 años, y tenemos entonces que para una duración igual al tiempo de concentración tenemos la intensidad máxima, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué para el tiempo de concentración es máximo? Y bueno, aquí entonces está la fundamentación de que si tomamos un tiempo menor, que te sucede, no va a estar contribuyendo toda la cuenca, ¿verdad? Y si tomamos un tiempo mayor, ya la intensidad va a ser menor. Entonces, se supone que para un tiempo de duración igual al tiempo de concentración, entonces se tiene la máxima intensidad, que es la que vamos a usar en la fórmula racional, ¿verdad? Entonces, la fórmula racional, entonces, Q igual a C por I por A. Ok. Voy a sacar esto de acá que me molesta y a llevar abajo. Bueno,
Entonces Q igual a C por I por A. Q es el gasto o caudal. Eso quería también avisarle. La palabra gasto es sinónimo de caudal, así como olla o vacía son sinónimos de cuenca. Olla se usa mucho en la zona andina y vacía en los libros en portugués, ¿verdad? Y la palabra bueno, cuenca. Pero cuando hablamos de caudal, también se asocia a la palabra gasto. Entonces acá dice que Q es el gasto máximo probable de escurrimiento superficial que se expresa en metro cúbico por segundo. C, el coeficiente de escorrentía es adimensional y varía entre 0 y 1. Y la intensidad máxima de precipitación para un periodo equivalente al tiempo de concentración de la cuenca. Y se expresa normalmente en milímetros hora. Y A es el área de la cuenca o zona de referencia, hasta el punto donde queremos entonces medir que puede estar en hectáreas o kilómetros cuadrados. Entonces las suposiciones que se hacen en la fórmula racional se han resumido por Kringlund. Bueno, ya creo que también esto estuvieron viendo. Voy a repasar simplemente. Primero dice que el valor del escurrimiento resultante de cualquier intensidad de lluvia es máximo cuando el periodo de duración de la lluvia es igual o mayor al tiempo de concentración. Ahí veamos un poco la figura que está acá abajo, donde vemos que si tenemos aquí la intensidad versus la duración de la lluvia, entonces esto sube hasta un valor máximo, entonces igual al tiempo de concentración. Si sigue lloviendo, no va a crecer más, sino va a permanecer constante. Y luego si te la duración de la lluvia, entonces cuando termina la lluvia, entonces va a bajar, se va a reducir hasta 0 nuevamente. Entonces quiere decir que para una duración de la lluvia igual al tiempo de concentración tenemos ya la intensidad máxima y eso vamos a asociar al caudal máximo, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, entonces el valor de escurrimiento resultante de cualquier intensidad de lluvia es máximo cuando el periodo de duración de la lluvia es igual o mayor que el tiempo de concentración. B, cuando el tiempo que dura la lluvia es igual o mayor que el tiempo de concentración, el caudal máximo escurrido es solo una fracción de la cantidad precipitada, siempre y cuando se suponga la relación lineal entre el caudal y la intensidad de la lluvia y que también Q igual a 0 cuando I igual a 0. Se supone una correlación lineal. ¿Tocar tiene, Mati? Estoy en clase. Bueno, entonces, el otro importante es que la frecuencia del pico de descarga o de caudal es la misma de la lluvia con esa intensidad para un tiempo dado de concentración. Un segundito. Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces la frecuencia eso quiere decir que la frecuencia, también me olvidé de comentarle, es el inverso del periodo de retorno, ¿verdad? Eso realmente vamos a ver mejor. Disculpen, acá el perro quiere entrar a la oficina. Bueno. Entonces estaba diciendo que la frecuencia del pico de descarga o el periodo de retorno es la misma de la lluvia con esa intensidad para un tiempo dado de concentración. Y después tenemos otros más que dice que la relación que existe entre el caudal máximo y el tamaño de la cuenca es la misma que hay entre la intensidad de la lluvia y el tiempo que ocurre. Después tenemos el coeficiente de escorrentía es el mismo para la precipitación de varias frecuencias. Que claro, realmente no es constante el coeficiente de escorrentía, pero esa es una limitación que vamos a hacer para poder aplicar el método. Y el coeficiente de escurrimiento es el mismo para todas las lluvias que se presentan en la cuenca. Entonces son las seis hipótesis para poder aplicar el método. Bueno. Entonces, siguiendo un poco con esto, entonces vamos a ver ahora entonces, para poder desarrollar el ejemplo, vamos a ver entonces que tenemos que aplicar. En primer lugar, tenemos que obtener el tiempo de concentración de la cuenca. Luego, tenemos que calcular la intensidad de diseño, la intensidad de lluvia y por último, el coeficiente de escorrentía. Son 3 parámetros que tenemos que entonces determinar. El tiempo de concentración se calcula mediante fórmulas que toman en cuenta fundamentalmente la longitud y la pendiente del cauce principal.
También se encuentran fórmulas que relacionan esta última variable con el tamaño de la superficie drenada. Hay muchísimas fórmulas empíricas que se utilizan en diversos países y vamos a utilizar por el momento, entonces, voy a mostrar dos fórmulas y vamos a usar la fórmula de Kirpich, entonces la fórmula que vamos a usar ahora, entonces que de 1940, que dice que T sub C igual a 0,0195 por K exponente 0,77, donde K es L sobre raíz de S. Y S es la pendiente del cauce principal, o sea, delta H sobre L. Quiere decir que si yo tengo la cota del punto más alto de la cuenca, y tenemos cauce principal, y como el punto más bajo, entonces ya tenemos delta H. Y la longitud también podemos tener de un plano en AutoCAD, de georreferenciado, etc. Entonces quiere decir que nosotros teniendo la longitud de la cuenca, del cauce principal, y en la pendiente ya tenemos el tiempo de concentración, ¿verdad? Entonces, fíjense lo sencillo que es obtener eso. Una abajo está otra fórmula del Bureau of Reclamation, Estados Unidos, que también habla de una relación entre L y H, ¿verdad? Como les dije, hay muchísimas otras fórmulas. Por ejemplo, hay una fórmula que se usa mucho en el Brasil, la fórmula de Denos. A ver si tengo por acá. A ver un poco si... Voy a aumentar esto. Entonces, hay un manual que después les voy a compartir con ustedes, que este manual que se llama Manual de Hidrología Básica para Estructura de Drenaje en el Brasil. Entonces, recomiendan ellos que entonces se utilice como fórmula principal, entonces la fórmula de Kirpich, que es la que le acabo de mostrar. Y también tenemos una fórmula de DENO, de la Dirección Nacional de Obras Sanitarias, que tiempo de concentración sí hace que dependa de varios parámetros, como la longitud, el área de la cuenca, la declividad y un coeficiente K que depende de la característica de la cuenca. Entonces, como le dije, hay muchísimas fórmulas. Esta fórmula de Kirpich, inclusive, si la cuenca es grande, hay una fórmula modificada que recomiendo usar el 50%. Y aquí pueden ver entonces que hay muchísimas. Acá tenemos varias, como 10 fórmulas. Hay un análisis, una discusión de los métodos para el tiempo de concentración en el libro, pero de momento entonces vamos a utilizar solamente esta fórmula de Kirpich para la aplicación práctica, conceptual. Bueno, entonces ahí tenemos que T sub C, ya tenemos entonces determinado. Para calcular la intensidad entonces de la lluvia tenemos que tener una curva IDF. Ahí tenemos una curva IDF, fíjense, entonces ahí nosotros entramos en la curva para un tiempo de duración igual al tiempo de concentración. Elegimos el periodo de retorno que vamos a usar, o el inverso de la frecuencia, por ejemplo, este suelo de 10 años, y aquí tenemos la intensidad máxima. ¿Qué nos faltaría? Entonces obtener el coeficiente de escorrentía, ¿verdad? Que es el volumen escurrido sobre el volumen precipitado, ¿verdad? Entonces, y aquí tenemos entonces una tabla que se usa mucho en el ámbito rural. Fíjense en la tabla entonces, nos muestra entonces que el coeficiente de escorrentía varía entonces en función de la pendiente, de la cultura del suelo. Puede ser un bosque, puede ser una pastura, puede ser una tierra de cultivo.